Hola, buenos días. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en estos cursos virtuales que tenemos desde la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo, soy la directora de nutrición de la Secretaría de Salud y hoy tengo el gusto y el placer de tener conmigo a la psicóloga Alejandra Monreal. Hola Ale, buenos días, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenos días. Muy bien. Qué bueno, Ale. Pues hoy tenemos a Ale, seguramente los quienes nos han estado siguiendo durante estos casi 3 meses que tenemos dando estos cursos, pues seguramente ya en algún otro curso han visto, ya han escuchado a la licenciada Alejandra, que hoy viene a compartirnos una plática que seguro va a ser de mucho interés absolutamente para todos, porque va a platicarnos acerca de la importancia del sueño y la recuperación física durante la pandemia. Estoy segura de que una servidora no ha sido la única que ha tenido de repente algunos trastornos del sueño durante este tiempo y pues definitivamente esto tiene un impacto en la salud, sobre todo en la salud mental, que me parece una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar hoy para tener concepto completo, ¿no? De lo que es la salud. De todas maneras, me gustaría platicarles un poco acerca de el currículum de la licenciada Alejandra, de la psicóloga Alejandra. Ella es licenciada en psicología, lleva 5 años trabajando en el programa Cuenta Conmigo. Ha estado durante 9 años en la dirección de nutrición, donde actualmente es la responsable del programa Entornos Activos y Saludables. Tiene estudios en tanatología y sexualidad, entre otros. Ale tiene más de 15 años, perdón, de experiencia en psicología clínica. Entonces, definitivamente estamos muy orgullosos de tener una experta trabajando con nosotros y todavía más contentos de que podamos hacer llegar hasta ustedes estos temas. Entonces, quienes nos están acompañando en Zoom, nuevamente gracias, y pues aquí podemos hacer el ejercicio un poquito más dinámico de hacerle preguntas o comentarios a la psicóloga Ale. A ella le encanta que la gente sea más participativa, así que si Ale lo dispone y tenemos comentarios, ya sea que ella tenga acceso a ellos durante la plática y quiera contestarlos, o si alguien quisiera, hasta con mucho gusto pudiéramos darles la voz para que puedan verbalmente platicar también con Ale. Y quienes nos acompañan en el Facebook Live de la Secretaría de Salud, bienvenidos, muchas gracias, buenos días. Y también pueden hacer sus comentarios, preguntas también en la parte de comentarios de Facebook y con mucho gusto una servidora se los hace llegar a Ale. Pues Ale, no te robo más tu tiempo, te cedo el auditorio que seguramente está muy ansioso de escucharte y nos vemos en un momentito. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Pues vamos a comenzar. Quiero de principio hacerles saber que ha sido una experiencia muy interesante el preparar esta presentación. He aprendido muchísimo y quiero pedirles que esta presentación, esta charla que vamos a tener sea de aprendizaje para todos. Me encantan las preguntas, no hay pregunta que considere tonta o que esté fuera de lugar, todas las preguntas son bienvenidas. En la medida en la que todos compartamos lo que pensamos o lo que estamos viviendo, va a ser todavía más rica la presentación. Y bueno, el currículum que leyó la licenciada hace un poquito, lo que sucede es que empecé muy joven, no es que ya tenga algo de edad, así que es lo primero que quiero aclarar para empezar, ¿no? Vamos a hablar un poco de la importancia del sueño en la recuperación física durante la pandemia. Les quiero platicar de principio qué es lo que vamos a revisar hoy. Vamos a hablar acerca del sueño, de los patrones del sueño y la calidad de vida, de la importancia que tiene el sueño para que nosotros tengamos una calidad de vida adecuada, trastornos del sueño, COVID-19 y sueño, que creo que estamos todos en este rollo de qué está pasando con la pandemia y los trastornos que ahora vamos a poder identificar después de esta plática, y de la higiene del sueño, qué es lo que podemos hacer si identificamos que algo está pasando con la manera en la que dormimos. Lo primero es que sepamos que el deseo por comprender este fenómeno interesante del sueño ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia. Esto no es nuevo.
Lo que sucede es que en décadas muy recientes se han ido marcando de manera más clara las pautas para el análisis metodológico del mismo. Es decir, empezamos a identificar que algo está pasando, empezamos a identificar la importancia que tiene el sueño en nuestras vidas y en la calidad de vida que tenemos, y nos empieza a llamar la atención y nos enfocamos un poco más en esto. ¿Qué es el sueño? Y creo que es importante de principio que aclaremos esta parte. El sueño es un estado de inconsciencia reversible durante el cual disminuyen niveles de actividad fisiológica y se llevan a cabo las funciones necesarias para tener un desarrollo adecuado durante la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del sueño nosotros nos recuperamos y le permitimos a nuestro cuerpo recuperarse y llevar a cabo ciertas funciones que son muy necesarias para que al día siguiente, cuando nosotros despertemos, estemos preparados para enfrentar los retos que vivimos cada uno desde nuestra trinchera y desde nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las características conductuales que nos permiten identificar qué es el sueño? Claramente la primera es la disminución de la conciencia y reactividad a estímulos externos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos durmiendo reaccionamos menos a sonidos, reaccionamos menos a luz, reaccionamos menos a si alguien nos llama, sobre todo aquellos que tenemos el sueño muy profundo, muy pesado. Es un proceso que es fácilmente reversible, es decir, estar dormidos le permite a alguien acercarse a nosotros y con una palmadita o con una palabrita hacer que despertemos. Se asocia a inmovilidad y relajación muscular, es decir, se nos va el estrés, se nos quita lo tenso y nos permite descansar. Se presenta con una periodicidad circadiana. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a la luz y a la oscuridad, es decir, es algo que vamos a hacer todos los días. Y bueno, la ausencia del sueño induce distintas alteraciones conductuales y fisiológicas, y más adelante vamos a hablar un poco de estas y de cómo podemos identificar si nosotros estamos actualmente presentando un trastorno del sueño o una dificultad para conciliar el sueño. La cantidad necesaria del sueño en el ser humano es variante, es decir, está condicionada por mi organismo, por el ambiente y por el comportamiento. Vamos a ver que no necesitamos dormir las mismas horas de sueño un adulto o un niño. Depende mucho de qué es lo que nos pide el cuerpo y sobre todo de cuál es el ritmo de vida que llevamos, y también depende de la edad que tengamos. Vamos a revisar un poco cuáles son los patrones de sueño que se conocen hasta ahora, y yo les pediría que se vayan ahí identificando un poquito en cuál es el de ustedes. El patrón de sueño corto hace referencia a aquellas personas que necesitan dormir entre 5 y 6 horas. El patrón de sueño intermedio nos pide o nos exige entre 7 y 8 horas de sueño, que es el del rango en donde nos ubicamos los adultos jóvenes. El patrón de sueño largo habla de más de 9 horas de sueño. ¿Sale? Entonces, patrón sueño corto, patrón de sueño intermedio y patrón de sueño largo. ¿Qué pasa después? Las horas recomendadas de sueño, porque creo que esta puede ser una de las dudas que más nos ocupe o que más surjan cuando nos cuestionamos acerca del sueño, de la calidad de sueño que estamos teniendo. Aquí hay ahí un poco de orientación en cuántas horas necesitamos. Los niños en edad escolar requieren de entre 10 y 11 horas de sueño. Los adultos entre 7 y 8, y las personas de más de 60 años se dice que requieren de entre 6 y 7 horas de sueño, sería suficiente para recuperarnos. ¿Qué pasa con esta parte del sueño? Es importante que nosotros identifiquemos que el sueño tiene unos estadios o unas partes por donde tenemos que pasar. Hay dos fases del sueño, el sueño no-mor y el sueño-mor. ¿Qué es lo que pasa con el sueño no-mor? El sueño no-mor es la primera etapa que pasamos cuando estamos durmiendo. Es somnolencia, es sueño ligero, es decir, empezamos a sentir que ya estamos como durmiendo, más este típico, ya me estoy durmiendo o ya estoy identificando que estoy a punto de dormirme. La actividad muscular se ve disminuida, es decir, nos movemos mucho menos. Y en la fase 2 del sueño no-mor se disminuye la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Es notorio que tenemos la temperatura más baja, el corazón late de manera más despacio, incluso nuestra respiración se ve más relajada. ¿Qué pasa cuando pasamos del sueño mor al sueño no mor?
En el sueño MOR, que es lo que conocemos como sueño profundo, hay movimientos oculares rápidos. Esto es perfectamente normal, porque de repente pudiéramos ver que alguien, nuestro hijo o nuestra pareja está durmiendo y vemos que tiene movimientos oculares y pudiera llamarnos la atención. Lo importante es que sepamos que esto es completamente normal y que está en un sueño MOR dichoso, que está en un sueño profundo, ¿no? El tono muscular se ve completamente disminuido, la frecuencia respiratoria y cardíaca es irregular, es decir, hay subidas y bajadas en la frecuencia, y es aquí en donde soñamos. Cuando estamos en un sueño MOR es cuando se presenta lo que conocemos como ensoñaciones. Es decir, ya estamos en un sueño profundo y eso nos permite soñar. ¿Cuáles son los ciclos del sueño? Y aquí vamos a poner especial atención, ¿por qué? Porque el sueño MOR dura entre 70 y 100 minutos, es decir, de que nos acostamos y nos rendimos al sueño, pasamos 70 o 100 minutos aproximadamente en el sueño no MOR, para luego dar paso al sueño MOR, que es el sueño profundo. El sueño profundo dura muchísimo menos que el MOR, porque estamos ahí, los privilegiados tardamos 30 minutos en el sueño profundo y otros pasamos solo 5 minutos. Es importante también que identifiquemos que se repite el proceso entre aproximadamente cada hora y media, ¿no? Pasamos del sueño MOR al sueño no MOR, del sueño MOR al sueño no MOR. Este es un proceso que se repite. Cuando nosotros sabemos que estamos durmiendo adecuadamente, cuando vivimos a lo largo de las horas de sueño que necesitamos, entre 4 y 6 ciclos por noche. Esto es lo que se recomienda, que vivamos el proceso de MOR a no MOR, para decir que tuvimos un sueño descansado. ¿Qué pasa con el sueño y la calidad de vida? Dormir las horas necesarias y tener un sueño profundo y reparador está relacionado íntimamente con calidad de vida, con salud física y psicológica. ¿A qué me refiero con este sueño profundo y reparador? No sé si en alguna ocasión a alguno de ustedes les ha pasado que duermen. Probablemente durmamos las 7 u 8 horas que necesitamos, pero al día siguiente nos levantamos con esta sensación de pesadez o de cansancio, o haciendo este comentario de decir, quizás no dormí lo suficiente porque me siento cansado, porque no estoy rindiendo en el día, porque me siento distraído, porque me siento cansado. Bueno, esto nos habla de que no es lo mismo dormir 7 u 8 horas que dormir 7 u 8 horas en un sueño profundo y que le permita a nuestro cuerpo recuperarnos. Es importante también tomar en cuenta que para que nosotros tengamos una buena calidad de vida y sobre todo una buena salud física y psicológica, es necesario estar alertas de que el sueño y las horas de sueño que tenemos sean profundas, es decir, entrar lo más posible en un sueño, amor, y reparadoras, que al día siguiente cuando nos levantemos nos sintamos con la energía suficiente para poder enfrentar los retos que nos toque ese día. El dormir recupera no solo el cuerpo, sino también la mente. Y es importante que no olvidemos que somos un conjunto. Es decir, no podemos separar el cuerpo de la mente. Todo está completamente conectado y perfectamente diseñado para que si mi cuerpo está descansando, pero mi mente al final de cuentas está con muchos pendientes o con muchas preocupaciones, entonces no vamos a permitir que este equilibrio perfecto del cuerpo y la mente se den. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos enfrentamos a retos como los que estamos viviendo ahora, pudiéramos encontrarnos con dificultades para conciliar el sueño. Es indispensable hacer una diferencia entre un trastorno del sueño y una dificultad para dormir. ¿Qué es lo que pasa cuando yo 1 o 2 noches me encuentro con una dificultad para dormir y me encuentro ante una situación en la que no es cotidiana para mí, porque normalmente pongo la cabeza en la almohada y puedo dormir con facilidad, y 1 o 2 noches descubro que esto no está siendo posible? ¿Qué pasa cuando se me dificulta dormir? ¿De qué manera se ve afectado mi cuerpo? Bueno, definitivamente una de las cosas que más se afectan son las defensas del cuerpo. Estas bajan y nos hacen más susceptibles a enfermarnos. Debilita el sistema inmune,
causa fatiga, es decir, vamos a tener esta sensación de pesadez a lo largo del día. Disminuye la concentración mental y esto también es indispensable ponerlo en radar para tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta disminución en la concentración mental es importante no solamente para los adultos, sino para los adolescentes y los niños que están actualmente en edad escolar. ¿Qué pasa cuando no duermen bien? También pueden enfrentar dificultades escolares. Y nosotros, los que ya trabajamos, podemos enfrentar dificultades laborales, porque la falta de descanso nos lleva a no poder concentrarnos, porque no tenemos la energía necesaria para que nuestro cerebro trabaje de la manera en la que requerimos que lo haga. Puede pasar también que de repente nos encontremos con que tenemos dolores de cabeza inexplicables, que aparezcan de repente, que no están relacionados desde luego con una enfermedad crónica o con un padecimiento crónico y que no podamos explicar. Muy probablemente estos dolores de cabeza también estén relacionados con el mal dormir. Ahora, ¿qué es un trastorno del sueño? Y esto nos va a permitir hacer la diferencia entre una o dos noches con dificultades para dormir y un trastorno del sueño como tal. El trastorno del sueño se define como un cambio que se presenta en nuestros patrones o hábitos de sueño que afectan a nuestra salud. Es decir, yo estaba acostumbrada a dormir 7 u 8 horas con facilidad, ponía la cabecita en la almohada y me podía dormir sin ningún problema. Y de repente me empiezo a dar cuenta que ya es muy frecuente que yo tenga dificultades para dormir y que mis hábitos de sueño estén presentando cambios. Esto también tiene que ver y se relaciona con el hecho de dormir y despertar, es decir, no permitir caer en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque me acuesto probablemente a las 9 de la noche, me despierto a las 11, me vuelvo a dormir con dificultad, me despierto a la 1 y voy pasando por un proceso en donde no descanso de manera profunda. Esto nos puede ya indicar que estamos pasando por un trastorno en el patrón o en los hábitos de sueño que teníamos antes. ¿Qué pasa con estos trastornos del sueño? De principio saber que son muy comunes y que son comunes y las repercusiones son a corto plazo, es decir, empezar a presentar el trastorno del sueño puede ser muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque las consecuencias o las repercusiones que van a tener este trastorno del sueño o esta dificultad para dormir van a ser muy claras, como por ejemplo déficit de atención y concentración, mala calidad de vida, incremento en ausentismo. Esto es importante para aquellas personas que trabajan en una empresa o que son dueños de una empresa. ¿Por qué? Porque desde luego las personas que trabajan conmigo van a empezar a ausentarse de manera laboral porque no se van a sentir bien, no están descansando lo que necesitan para rendir. Accidentes laborales relacionados decididamente con la falta de descanso, con la distracción, con la fatiga, obesidad, hipertensión, falla cardíaca, diabetes y algunos trastornos psiquiátricos. Estos últimos puntos son dignos de resaltar. ¿Por qué? Porque hay una clara evidencia científica que relaciona el mal dormir con todas estas enfermedades crónicas que les mencioné con anterioridad. Bueno, creo que muy pocos sabíamos, y me incluyo en esta población que desconocía, que cerca del 30% de la población padece algún trastorno del sueño. Es muy común, son muy comunes los trastornos del sueño y es por eso que ahora se están estudiando de manera más profunda. Les voy a hablar de los 3 que son más frecuentes para que ustedes vayan identificándolos y los tengan presentes. El insomnio, yo creo que en muchas ocasiones todos hemos dicho que tuvimos insomnio en algún momento, conocemos a alguien que nos ha mencionado que tuvo insomnio. ¿Qué es este tan nombrado insomnio? El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Esto es, tengo dificultad para quedar dormido o bien tengo dificultad para mantener el sueño a lo largo de las horas que requiere mi cuerpo para recuperarse. La mayor prevalencia del insomnio se da entre los 40 y los 60 años. Se dice que el 80% de la población lo ha padecido o lo padece actualmente. Y otro punto a resaltar es que el insomnio es más común en las mujeres.
¿Cuáles son las consecuencias del insomnio? Pues desde luego la fatiga diurna, es decir, al día siguiente sentirnos cansados, una disminución clara en el rendimiento laboral y o escolar, el aumento en el número de errores y accidentes laborales, una disminución en la concentración y en la atención en las labores diarias que tenemos, y problemas conductuales. ¿Qué pasa? Que si no dormimos bien, podemos sentirnos irritables, ansiosos, agresivos, incluso actuar con impulsividad. Pasa mucho y yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, es que no sé qué pasa, que hoy no estoy de buen humor, hoy estoy más reactivo que antes, hoy reaccioné con cierta impulsividad que antes no me pasaba. Y creo que una de las cosas que dejamos de lado y que no consideramos es preguntar cómo dormiste, o nosotros mismos hacernos esa pregunta. Y a partir de que ustedes tengan esta información, yo los invito a que cuando esté pasando algo que normalmente no pase en cuanto a sus reacciones emocionales, nos preguntemos si descansamos de manera adecuada, porque claramente está relacionado el descanso con la manera en la que conductualmente vamos a reaccionar. Vamos a hablar también del síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿A qué se refiere el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Son episodios recurrentes de oclusión parcial o total de las vías respiratorias, es decir, se cierran totalmente o de manera parcial, la respiración se nos dificulta, hay una detención del flujo aéreo ocasionando despertares breves y ronquidos. Es más común en los hombres y hay mayor prevalencia entre los 40 y los 50 años. No es que el marido o la esposa nos quieran molestar, es que a lo mejor están presentando algún trastorno del sueño, ¿no? Es importante esto también porque compartir la habitación con alguien que ronca es dificultoso, es decir, cuando tenemos el sueño ligero, nos dificulta ahora sí que caer en un sueño humor, entonces vamos a poner atención. A lo mejor conocemos a alguien que le sirva esta información y es súper importante compartirla. El síndrome del sueño, ahora vamos a pasar al síndrome del sueño insuficiente. Y aquí es importante prender todos los foquitos para iluminarnos mucho y agarrar toda esta información, porque esto es muy común en adultos jóvenes y adolescentes. Y en la presente pandemia esto está pasando muchísimo. ¿Qué significa el síndrome del sueño insuficiente? Es un trastorno que está caracterizado por no obtener la cantidad y calidad del sueño necesario. Esto es, no dormimos lo que necesitamos, y no solo no dormimos lo que necesitamos, sino que no dormimos de la manera en la que necesitamos para recuperarnos. Esto está pasando muchísimo en adultos jóvenes y en adolescentes. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el foco rojo? Que este síndrome del sueño insuficiente es consecuencia de factores ambientales, de cosas que están pasando alrededor de los adultos jóvenes y de los adolescentes, pero también es resultado de una restricción voluntaria. ¿Qué quiero decir con una restricción voluntaria? Es que nosotros de manera voluntaria y con nuestra propia decisión, decidimos no dormir lo suficiente y no tener la calidad de sueño diferente. ¿Cómo es que nosotros podemos decidir restringir el sueño? Y estos son los factores que se asocian a este síndrome, a este trastorno. Cambios propios de la adolescencia, cambios que pueden estar pasando nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, que se relacionan propiamente con cambios físicos y cerebrales que están teniendo ellos. El uso de dispositivos electrónicos, eso está pasando muchísimo. Ante la necesidad de mantenernos en casa, estamos haciendo todavía más uso de dispositivos electrónicos y eso nos roba mucho tiempo de sueño, porque normalmente los dispositivos electrónicos los estamos utilizando a la hora que ya vamos a dormir. Horarios de entrada escolar y carga académica, esto pasa mucho con los muchachos que tienen mucho trabajo en la escuela y que requieren de disminuir sus horas de sueño para poder cumplir con estas. Yo creo que también se relaciona con la falta de organización del tiempo, el uso de cafeína y otros estimulantes para mantenernos despiertos, y el estrés y trastornos emocionales como la depresión y ansiedad. ¿Qué está pasando en específico con el estrés y los trastornos emocionales? Que ante la presente pandemia y ante algo que es definitivamente desconocido para todos nosotros,
nuestro cuerpo y nuestro sentir se reacciona ante esta diferencia, ante esto desconocido, y nos está generando mucha incomodidad. Muchas personas estamos pasando por episodios de ansiedad, de depresión, de ya no saber cómo enfrentar lo que está pasando ahora, justo porque lo desconocemos. Y vamos ahora a la parte del COVID y el sueño. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia la enfermedad ocasionada por el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tiene como consecuencias diversas afectaciones. Desde luego afecta físicamente a las personas, pero también hay una influencia y una afectación en la parte mental y emocional de los que nos estamos enfrentando a esta pandemia. Y el sueño ahora sí que no se salva de ser afectado también. Y es por esto que muchos de nosotros podemos identificar que no estamos durmiendo igual, que nuestro sueño se vio alterado, que hubieron cambios, que nos estamos sintiendo diferentes, que nos estamos despertando diferentes, que estamos actuando de manera diferente y probablemente no comprendíamos por qué, porque no hacíamos una relación entre el sueño y cómo nos sentimos al día siguiente. Existen muchos protocolos actualmente de atención clínica para prevenir y atender el COVID. Sin embargo, tristemente todavía son muy pocos los de atención referentes al cuidado de la salud mental. Y estos protocolos son de vital importancia por diferentes razones. Yo celebro que ahora se esté poniendo especial atención a la salud y el bienestar emocional. ¿Por qué es importante tener protocolos de atención y hacerle saber a la población en general la importancia del sueño y de cuidar las horas que dormimos? Porque ante cualquier situación estresante que nosotros nos enfrentemos, como pasa ahora con la presente pandemia, la mayoría de nosotros nos enfrentamos a esta pandemia y ante el no saber qué hacer y ante lo desconocido, con ansiedad, con depresión o bien con interrupciones en el patrón del sueño. Es por eso la importancia de esta plática y la importancia que tiene el poder comprender la necesidad que tenemos de descansar, no solo las horas que requerimos, sino de descansar de manera profunda y en un sueño que nos permita recuperar la fuerza y las energías que necesita nuestro cuerpo para poder estar en equilibrio y poder actuar de la mejor manera. Para nosotros, debido al aislamiento y a la cuarentena, es probable que se presenten alteraciones en el sueño y en el ritmo cardíaco, es decir, no nos sintamos diferentes o nos angustiemos ante la posibilidad de descubrir que algo está pasando con mi sueño, porque nos está pasando a la mayoría. Lo importante ante un trastorno del sueño o ante una dificultad para conciliar el sueño es desde luego no automedicarse. Puede pasar mucho que conozcamos a alguien que tome algún medicamento para dormir y que te diga que duerme re chévere y que duerme muy profundamente. Pero yo les pediría que no hagamos lo que nos cuentan que ha servido. No todos somos iguales y no sabemos qué consecuencia pudiera tener automedicarnos. Si nosotros identificamos a través de esta plática que pudiéramos estar pasando por algún trastorno del sueño, lo importante es ir con un especialista para que pudiera ayudarnos a aclarar si realmente estamos teniendo un trastorno o esta dificultad para conciliar el sueño es resultado de lo que está pasando en el ambiente, de lo que está pasando, de mantenernos en casa, de alejarnos de la gente que queremos, de el ritmo de vida que tenemos ahora. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Plantear estrategias de distracción, hacer ejercicio físico, leer, escuchar música, meditar, entre muchas otras opciones que tenemos para enfrentarnos. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son los factores que modifican los patrones del sueño durante el confinamiento? Esto nos va a permitir entender un poco más cómo influye el quedarnos en casa, con estos cambios en el dormir que podemos estar identificando. Desde luego hay disminución en la exposición a la luz solar. Esto es porque debemos de quedarnos en casa y no estar exponiéndonos, no estar saliendo. Entonces no recibimos mucho de la luz solar.
Tenemos cambios en la dieta. ¿Por qué? Porque muchos, ahora esto es súper importante también, nos estamos alimentando de manera adecuada, porque de repente nos sentimos ansiosos, de repente nos sentimos estresados, nos sentimos desesperados. Y bueno, desde siempre la alimentación, lo que comemos, ha sido ahora sí que un escape tremendo y una manera que tenemos de enfrentarnos a lo que nos es difícil. Y esto nos lleva a hacer cambios en la dieta. Y pongan atención en qué es lo que están comiendo ustedes y si nos estamos cuidando, desde incluso esta parte de qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo. La temperatura ambiental por el confinamiento cambia, puede ser que estemos pasando por situaciones la temperatura aquí en Mérida es muy alta y hay demasiado calor y estoy acalorado en la casa, pero no puedo salir, lo que hacíamos antes de sacar las sillas a la terraza y tomar el fresquecito y platicar con la vecina. Desde luego esto nos lleva a que haya un cambio en la temperatura ambiental. Hay una reducción en la interacción social, ya no podemos salir a platicar, ya no podemos salir al cine, ya no podemos, y esto también nos estresa y nos aleja de la vida que teníamos antes. Trabajar más horas bajo circunstancias estresantes, muchos estamos trabajando desde casa, a veces a trabajar desde casa es complicado porque no estamos acostumbrados, porque el compañero con el que trabajo también está detrás de una computadora, todo esto también influye. Vivir con incertidumbre e inseguridad, desde luego, este es un factor súper importante porque no estamos tranquilos, no estamos seguros y no sabemos cómo actuar. Todo esto está influenciando, pero creo que es importante también que si nosotros identificamos que estamos teniendo una dificultad para conciliar el sueño, bien para mantenerlo, sepamos por qué es importante esta plática y por qué es importante sobre todo el dormir bien. Creo que cuando nosotros tenemos muy claro para qué nos va a servir hacer algo, es más probable que intentemos hacer cambios. Pues mantiene la salud cardiovascular, mejora la memoria y el aprendizaje, ayuda a mantener un peso saludable, previene el estrés, actúa como antidepresivo, aumenta la longevidad. Y no solo aumenta la longevidad, sino que nos mantiene más jóvenes, más guapos, más guapas, más felices, mejora tu sistema inmunológico, esto quiere decir nos hace menos proclive o menos, podemos cuidarnos o prevenir, enfermarnos. Pero bueno, después de toda esta información en donde ya les hablé de la parte en donde puedes estar teniendo dificultades para conciliar el sueño o bien pues estar teniendo ya como tal un trastorno del sueño, la pregunta del millón ahora es ¿cómo le hago, Ale, para dormir y descansar adecuadamente? Y vamos a hablar entonces de lo que se conoce como higiene del sueño. Higiene del sueño se define como el control de factores conductuales y ambientales que preceden el sueño y que pueden interferir con él. Esto es, ¿qué puedo hacer yo antes de acostarme a dormir y qué tengo que dejar de hacer para no interferir con mi buen dormir? Pues bien, la higiene del sueño habla acerca de la exposición a la luz solar de al menos 30 minutos, buscar la manera de estar en contacto, que nos den los rayitos del sol, que nos transmita su energía el sol, por lo menos 30 minutos al día. ¿Qué es lo que pasa actualmente, sobre todo con la población joven y adolescente? Que están pasando mucho tiempo en sus cuartos con las tablets, con los videojuegos, con los celulares, y de plano, yo he escuchado a muchas mamás decirles, bueno, es que a ti no te da el sol, estás quedando transparente. Sí, claro, porque están en el cuarto, están quedándose en casa y no se están dando la oportunidad de permitirle al sol cargarlos de energía. Eviten bebidas estimulantes, el café y todo aquello que de repente utilizamos para sentirnos despiertos. Es importantísima la parte de hacer ejercicio rutinariamente y no muy cerca de la hora de dormir, porque el ejercicio nos despierta, el ejercicio tiene muchos beneficios muy buenos, pero cuando lo hacemos muy cercano a la hora de dormir nos va a tener alerta. Entonces, desde luego y definitivamente es súper importante ejercitarnos, pero tener una agenda que nos permita no ejercitarnos tan cercano a la hora en la que ya vamos a dormir.
Asegurar una temperatura óptima, esto es básico cuando vamos a dormir, que no haya calor en la habitación en la medida de lo posible, pero que tampoco, si tenemos aire acondicionado, que tampoco lo pongamos a -0 y que nos estemos congelando y nos sintamos pingüinitos. Es importante que la temperatura nos permita estar cómodos y poder descansar. Otra opción que es para higiene del sueño es practicar la relajación muscular y la meditación. Existen muchas opciones en estas plataformas virtuales, hay muchos videos y muchas personas que están mostrándonos cómo relajarnos muscularmente y cómo hacer meditación. Es importante también actividades relajantes antes de dormir. Esto no se relaciona con el uso de las tablets, ni con el uso del celular, ni las redes sociales. ¿Qué es lo que me relaja a mí? Eso es lo que es importante identificar. Puede ser que a mí me relaje escuchar música, puede ser que otra persona se relaje leyendo un libro, puede ser que otra persona se relaje simplemente cerrando los ojos y concentrándose y pidiendo tener un sueño reparador. Cada quien vaya identificando qué es lo que le puede ayudar a relajarse antes de dormir. Una cena ligera 2 horas antes de acostarte a dormir. ¿Qué es lo que pasa si nos acostamos muy llenos o nos acostamos habiendo tenido una comida muy copiosa o una cena en donde cenamos así, ahora sí que el plato de mondongo delicioso, calientito, pero que a nuestro cuerpo se le dificulta metabolizar a las horas del sueño? Digo, si en la tarde nos da el llamado mal del puerco, en donde, ay, no sé qué pasa, pero tengo mucho sueño, claro, fue el mondongo que nos metimos, imagínense en la noche, ¿no? Entonces se recomienda que la cena sea ligera, que la cena esté basada en lo que realmente pueda nutrir a nuestro cuerpo y que no se sienta pesado, que no le demos a nuestro cuerpo, además de dormir, la tarea de metabolizar y de digerir lo que comemos. Mantener un horario para despertar y dormir, yo creo que este es uno de los factores que se han visto más afectados, porque cuando pasa todo esto de la pandemia y de quédate en casa, empiezan a haber cambios, porque perdemos la rutina. ¿Qué es lo que se recomienda? Que nosotros tengamos, a pesar de que nuestra rutina haya cambiado, un horario para despertar y para dormir. Es indispensable dormir las horas recomendadas de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que tu organismo necesita. Evitar las siestas, y si vas a hacer una siesta porque tienes la costumbre de hacerla, que no sea más de media hora. Evitar permanecer en la cama en actividades ajenas al sueño, es decir, utilizar la cama para dormir y no para utilizar las redes sociales. Es decir, que nosotros, nuestro cuerpo y nuestro cerebro identifique que la cama nos va a servir o que nos vamos a acostar en la cama cuando vayamos a dormir. Evitar ir a dormir estresado o enojado o preocupado. En la medida de lo posible, dejar resueltos todos nuestros pendientes para que a la hora de dormir no estemos intentando dormir y nos aparezcan todos estos pendientes y estas dudas que tengamos. Apagar pantallas 1 hora antes de dormir. Esto es importante. Yo les recomiendo que si tienen adolescentes o niños en la casa, o nosotros mismos somos adultos, que tengamos una canastita, un cubito, un lugar en donde 1 hora antes de que llegue la hora de dormir, depositemos ahora sí que ahí las pantallas, los celulares, las computadoras y todo lo que nos pueda distraer. Bueno, como consecuencia, como conclusión a esta plática, les digo que la frecuencia de los trastornos del sueño están en aumento en la población en general. Creo que esto es justo un síntoma de alarma para abrir los ojos y poner especial atención en cómo estamos durmiendo. No solo nosotros, sino también cómo está durmiendo nuestra familia. El estilo de vida actual y la utilización continua de dispositivos electrónicos son 2 de las causas más importantes de este aumento. ¿Qué pasa actualmente con este quédate en casa? Nos cambian la rutina y nos obligan de alguna manera a entrar en contacto con nosotros y a ir de una manera más lenta. Estábamos acostumbrados a estar todo el día activo y todo el día haciendo cosas y ahora nos toca ir más despacio, conocernos. Creo que esta es una muy buena oportunidad para los que tienen la fortuna de quedarse en casa, de ver esto como una oportunidad de crecimiento y de adaptarnos, porque vivir de manera muy rápida y sobre todo usar mucho estos dispositivos electrónicos está haciendo que vayan en aumento los trastornos del sueño.
Existe evidencia científica muy clara y muchos estudios que demuestran que los trastornos del sueño están relacionados directamente con padecimientos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Y bueno, aquí el punto más importante para mí es dejarles el mensaje de que la higiene del sueño y todos los puntos que acabamos de revisar como una medida para poder dormir mejor son indispensables para una recuperación física. Si nosotros al día siguiente tenemos grandes retos, que estoy segura de que todos los tenemos, es importante enfrentarnos a lo que nos toca descansados, sin ansiedad, sin depresión, con esta capacidad de que nuestro cuerpo reaccione ante los riesgos y sobre todo es importante para poder estar saludables y sobre todo para poder actuar de la manera en la que necesitamos hacerlo y no perder la calma y no ser reactivos. Les dejo aquí las referencias bibliográficas, desde luego esta charla y toda la información que está en la charla que preparé para ustedes está a su disposición. Les agradezco de verdad su atención, el tiempo. Sé que no es fácil dedicar estos 50 minutos a una plática. Es para mí un honor considerar haber sido de contribución para ustedes. Les dejo mi correo personal por si alguno tiene alguna duda. De repente en el camino, si después de la plática me doy cuenta de que, con esto que dijo Alejandra, descubrí que me surge esta duda, por favor, sin ninguna pena y no se limiten, mándenos un correo. Está por ahí también el correo de la Dirección de Nutrición. Pues no me queda más que darles las gracias y quedar a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Ale. Yo creo que todos nos sentimos identificados con esto que acabas de platicar. No está fácil, ¿no? Bueno, de alguna manera todo lo que ha estado pasando y esta sensación de desesperanza, de ansiedad, de miedo por pues, las diferentes situaciones que pues todos estamos pasando. Me parece que no hay problemas pequeños, ¿no? Definitivamente para cada quien el problema que está viviendo o cómo ha modificado esta pandemia nuestra vida, pues definitivamente se vuelve algo preocupante, ¿no? Estoy completamente segura de que todos los padres de familia no han dormido desde el lunes y no van a dormir hasta la siguiente semana. Empieza un ciclo escolar, ¿no? Virtual. Los niños de alguna manera han estado con un poquito de desorden en el tema de las actividades y su sueño también. Entonces, pues definitivamente esto es bien importante escucharlo, estos consejos que diste de esta higiene que hay que tener del sueño, estos tips, pues aplican para nosotros y definitivamente aplican también para nuestros hijos, ¿no? Aquí nos comenta Katy, esta plática debería escuchar a los adolescentes, por supuesto, ¿no? Por favor, ¿no? Que nos pidan y se los ponen, porque es imposible de verdad retomar, ¿no? Estas actividades que van a demandar mucho trabajo mental por parte de los jóvenes, de quienes todos quienes regresan a clases, pues ya con las preocupaciones que a veces los papás sin querer arrastramos, ¿no? Hacia nuestros hijos y pues con estos desórdenes, ¿no? De muchachos viendo Netflix hasta las 3 de la mañana. A mí me pasa, digo, de manera personal, el cuarto de mis hijos está a un lado del mío y escucho sus hamacas moviéndose a veces en la madrugada, o sea, están despiertos, ¿no? Aunque ya hicimos absolutamente todo lo posible porque estén durmiendo, pero están despiertos, ¿no? A lo mejor nada más moviéndose, tratando de conciliar el sueño, pero me queda claro que han habido muchos impactos por esta pandemia y que seguramente van a salir también muchos hallazgos de muchos trastornos también de salud mental que se van a dar como consecuencia, ¿no? De hecho, me parece que está descrito, y no sé si lo has leído, Ale, que el tener COVID o haber padecido COVID deja estas secuelas también psicológicas, ¿no? De ansiedad, sobre todo de la gente, por ejemplo, que ya estuvo en hospital y se recupera y regresa a su casa, me parece que también eso es algo complicado. Y como muchos de nosotros hemos escuchado todo esto, pues como que todavía empeora el miedo de, ¿y si a mí me da COVID? ¿Y qué secuelas voy a tener? ¿No? Entonces ya como que el temor y el pánico es más grande. Entonces, sí es importante escuchar, ¿no? De expertas como tú, pues estos consejos que de alguna manera tratemos de
pues relajarnos, ¿no? Estos consejos de respirar, de hacer un poco de meditación y de, pues definitivamente tratar de, pues ver un poco también la vida con optimismo, ¿no? A pesar de todos los problemas que tengamos, pues finalmente tratar de ver y rescatar lo bueno que tenga nuestra vida en este momento y pues no clavarnos, como dicen, ¿no? En los problemas, ¿no? Así es. Pues Ale, no sé si podemos ir ahí vienen los comentarios, estaba yo dando chance a que la gente ya empezara a hacer sus comentarios. Mira, aquí ya está. Entonces, por ejemplo, orquídea, que seguramente es la orquídea que conocemos, porque no conozco otra persona que se llame orquídea. Qué bueno que estás escuchándonos el día de hoy. Nos pregunta Orquídea, ¿qué sucede cuando siento que duermo profundo, pero sueño mucho? Siento que mi mente en realidad no descansa y que sigo trabajando aún durmiendo. Chispas. Orquídea, hola. Es un gusto. Sí, seguro eres la orquídea que conocemos. Puesto. Pues mira, lo que yo te puedo decir es que si ya identificaste que, digo, a lo largo del sueño todos soñamos, es parte del sueño humor, ¿no? Lo importante aquí es identificar si estos sueños están creando malestar, porque al final de cuentas todos dormimos. Identificar si puedes un poquito ahí quedarte con qué es lo que sueñas. Y si el sueño está relacionado con el trabajo, con algo aquí, pues sí, tú sigues trabajando en el sueño, ¿no? ¿Qué es lo que yo te diría? Que busques la oportunidad de relajarte, como decía, como parte de la higiene del sueño, pues dejar el trabajo ahora sí que durante 7 u 8 horas, que es lo que te toca para recuperarte, hacer un esfuerzo por resolver todos aquellos pendientes antes de dormir, y si no esforzarte también por decir, bueno, por ahora me regalo 7 u 8 horas de descanso y mañana continúo, porque si no, rendir lo mismo. Entonces, identifica tú si esto te está creando malestar, y si te está creando malestar, pues deja el trabajo de lado. Si yo pudiera decirte, o por lo menos haz un intento porque así sea. Así es, definitivamente. Aquí nos hacen otra pregunta. Dice, ¿qué tiempo se recomienda que es lo sano de dispositivos electrónicos para menores de edad? Dice, para menores de 8 años, pero bueno, al fin y al cabo, para menores de edad. Pues mira, en realidad es que es allí un tema controversial para la persona que me lo pregunta. Hay quien dice que de plano no dejemos que se acerquen a los dispositivos electrónicos siendo menores de edad. La presente pandemia nos obliga a dejarlos, a acercarse al mundo virtual y a enfrentarse a las computadoras y a todo esto. ¿Qué es lo que yo te diría? Que lo máximo que puedes permitirle a tu hijo estar frente a una pantalla, a un dispositivo electrónico, sea 40 minutos, 60 minutos, una hora, es lo que podemos recomendar. Digo, si nos vamos a enfrentar a esto, que no pase de una hora el tiempo que él pasa con los dispositivos electrónicos. Mira, de hecho hay bueno, si nos vamos más que a la parte esta del sueño, que creo que sí, también por supuesto está relacionado. Por ejemplo, la OMS recomienda para prevenir el sedentarismo, ¿no? Que es un poquito desde otra perspectiva, que los menores de edad no estén más de 2 horas, por ejemplo, sentados, ¿no? Con algún dispositivo electrónico o viendo la tele. Definitivamente eso nos ayuda mucho a que no sean tan sedentarios, ¿no? A que se muevan, pero totalmente también, sobre todo si esas 2 horas, ¿no? De repente son como muy en la noche, pues por supuesto que esto también nos puede ayudar un poquito como medidor para que puedan conciliar el sueño luego con mayor facilidad. No sé qué opines, Ale, pero me parece que esta recomendación, por ejemplo, de la OMS de dispositivos electrónicos en menores de edad para prevenir el sedentarismo, ¿no? Y por ende la obesidad, etcétera, no más de 2 horas. Y me parece que puede ser una buena medida, ¿no? Para que un niño esté con un dispositivo electrónico. Aquí hay otra pregunta. Nos preguntan, buenas tardes, buenos días, gracias por la información y por brindarme estos consejos para mejorar mi calidad de vida. Muchas gracias, Ángel, a todos, muchas gracias, saludos. Están comentando y agradeciendo, por supuesto, la presentación. Al contrario, es un gusto para nosotros. Siempre lo he dicho, creo que pudimos sacar lo mejor que nos ha dejado esta pandemia, que es estar más cerca de todos ustedes, ¿no? No habíamos tenido esta cercanía cuando no había pandemia, entonces creo que esto es algo bueno, ¿no? Que hemos tratado de hacer y por supuesto no hay nada que agradecer, lo hacemos con mucho gusto.
Nos comenta el doctor Rogerio. Hola, doctor Rogerio, y a todo el equipo de la UNEM Valladolid que nos están escuchando. Dice, sin duda el sueño es fundamental para tener una mejor calidad de vida. Tan importante es que actualmente hay médicos especialistas en medicina del sueño, con diferentes tratamientos para estas patologías, donde es indispensable el abordaje multidisciplinario. En esta pandemia se ha evidenciado que la mayoría presenta trastornos y, como bien dijo la psicóloga, es necesario acudir con un experto para no dejar que estos problemas desencadenen otras patologías. Gracias por los consejos y los nuevos conocimientos. Excelente comentario, doctor. Y totalmente cierto, ¿no? Al acudir con expertos siempre será importante. Sí, no solo para los trastornos del sueño, sino en general. Digo, automedicarse nunca es opción. Entonces, sí, tiene toda la razón el doctor Rogelio y gracias por acompañarnos. Así es. Aquí me preguntan, dice, buenos días, y ahora con las clases en línea, que serán alrededor de 5 horas con descansos de 10 minutos cada 50 minutos, ¿les va a afectar? Dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que les afecte lo menos posible? Sí, esta es una de las dudas que más frecuentemente estamos enfrentando los papás ahora, con tanto tiempo sentados, y se recomienda que no usen tanto los dispositivos, ¿no? Y definitivamente este va a ser un reto. ¿Qué es lo que se recomienda? Que después de cada clase ellos se levanten, que hagan algunos movimientos, que cuando estén enfrente de la pantalla tengan un protector la pantalla, es decir, que el brillo no lastime demasiado sus ojos. Están recomendando también que se vaya a ver que se visite al oftalmólogo para saber antes de empezar estas clases si nuestro hijo requiere alguna atención especial. Y sobre todo que a lo largo de esta impartición de clases, si se está enfrente de la computadora, los chicos tengan algún tiempo para cerrar los ojos y volver a abrirlos. ¿Por qué? Porque con esto permites que el ojo descanse, lo cierres unos minutitos, aclarándole al maestro que no se está durmiendo para que no nos lo regañe, que solamente es necesario descansar también la vista. Y pues, ¿qué es lo que yo diría? Que ante esta necesidad de adaptarnos, que consideremos que no va a ser siempre, y que podemos apoyar a nuestros hijos, desde luego estando con ellos, y sobre todo decirles que si ahora la parte académica requiere estar tanto tiempo frente a los dispositivos, pues va a ser necesario hacer un ajuste en el tiempo de ocio, de distracción con el uso de los mismos. Entonces, eso, ¿no? creo que esta parte, Equilibrar, claro, ¿no? creo que esta parte no les va a encantar a los chicos, pero No. pues es necesario por salud. No, y abonando un poco a lo que comenta Ale, me parece que el tratar de regresar lo más posible a lo que era esa rutina de despertarlos, ¿no? Temprano, prepararles el desayuno, prepararlos de alguna manera, si va a ser en su recámara o en algún espacio de la casa, para que ellos se puedan sentar a tomar sus clases y de alguna manera tratar de que a lo mejor entre una clase y otra, si tienen por allá 10 minutitos, pues ver que se levanten, ¿no? Eso yo lo he aprendido mucho del doctor Nazul que trabaja con nosotros, el hecho de levantarse, ¿no? Cambiar la postura, estirarse, eso también les va a funcionar a ellos más que nunca, porque pues finalmente en la escuela pues se paraban, ¿no? Para pedir un tajador o para esto, para lo otro, los 1000 permisos al baño y de alguna manera pues estaban como más activos aún tomando clase, ¿no? O las participaciones con la maestra y las dinámicas que pues las maestras son maravillosas para mantenerlos de alguna manera enganchados, pero pues seguramente los niños a quienes les tocará a lo mejor estar solos, ¿no? Con el papá trabajando en home office en su sala y el niño solo en su recámara, pues definitivamente esto hay que trabajarlo mucho con ellos. Gracias a Dios esperemos que no sea para siempre, que todos en la medida de lo posible y lo más pronto posible puedan regresar a sus actividades. Pero mientras eso pasa, pues sí podemos de alguna manera estar pendiente en estas semanas de inicio que traten de recobrar un poco esta rutina de descansar temprano, de levantarse temprano, de desayunar. Vamos a aprovechar que los vamos a tener en casa para cuidar ese tema también de la alimentación y pues vigilar que entre una clase y otra pues hagan un poquito ahí de estiramientos, ¿no? Tenemos varias pausas activas que de hecho vamos a estar subiendo dentro de poco, igual a la página de la Secretaría de Salud, y pues a lo mejor podemos agarrar algunos ejercicios de estas pausas activas que se hacen de movimientos del cuello, movimientos de columna, y pues para que eso mantenga la circulación y pues para los niños no sea tan cansado, ¿no? Entonces,
Aquí nos hacen igual otra pregunta. Dice, muchas gracias por parte de la empresa Serpens. ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que Y pudieron hola, mucho acompañarnos. gusto. Muchas gracias, Serpens. Dice, en nuestro caso, como empresa de seguridad privada, tenemos oficiales de seguridad que tienen turnos nocturnos. ¿Qué recomendaciones, Ale, nos podrían dar para que ellos que tienen esas modificaciones en sus horarios de sueño, en el caso de ellos que duermen en el horario de la mañana? Muchas gracias y saludos. Y recomendaciones para todo este personal de Serpens. Claro, es importante también tomar en cuenta que por las características del sueño, pues ellos están teniendo ya un cambio porque duermen en la mañana y trabajan en la noche. ¿Qué es lo que pudiera yo recomendarles a los chicos de Serpens? Que esta higiene del sueño, en la medida de lo posible, la traslademos. Digo, no hay otra opción por la índole de su trabajo. Que estas recomendaciones que dimos en el buen dormir las trasladen al día y que apliquen esta parte de la temperatura, esta parte de no dejar pendientes, de poder descansar, porque al final de cuentas, pues no podemos hacer mucho porque es lo que su trabajo exige, ¿no? Entonces, trasladar estas medidas de higiene al día, yo creo que es lo que es más viable que ellos pudieran poner en práctica y que les exige menos, ¿no? Y otra, retomando el tema, licenciada, con respecto a los chicos y al regreso a las clases, yo creo que hay algo que tenemos que tener aquí y lo importante es la paciencia, no dejar de lado la paciencia. Va a requerir de mucha paciencia y yo, ¿qué es lo que les recomiendo a los padres de familia? Que pongamos en ejercicio esto que de repente podemos perder. Es un reto no solo para ellos, sino también para nosotros. Ser pacientes también con nosotros. Y hay una oportunidad aquí que, como dice la licenciada, vamos a tener a los chicos en casa. Entonces, esto nos permite cuidar de su alimentación y cuidar que estas 5 o 6 horas que van a pasar frente al televisor, pues estén en movimiento también, ¿no? Yo apelo a que va a tomar en cuenta la parte escolar, esta importancia de estar en movimiento, porque ya hay más conciencia de lo necesario que es y de lo indispensable que es poder estirarnos, poder relajarnos y bueno, si esto nos exige hacer cambios, pues vamos a hacer cambios de la manera más amorosa posible. Así es, ¿no? Aquí también nos escribe muchos saludos a la doctora Concepción Ramírez, que ella es la encargada de salud de ahí, del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias a la doctora Conchi. Y la doctora Conchi nos reafirma esto que comentábamos hace un ratito, ¿no? Nos dice, aquellos pacientes que roncan pueden acudir con médicos especialistas de sueño, porque muchas personas piensan que roncar es normal y definitivamente no lo es, ¿no? Ahí es bien importante, ahora sí que para salud física del que ronca y para la salud mental del que acompaña al que ronca, es un problema, ¿no? Que definitivamente hay que atenderlo, no es normal, ¿no? Muchos crecimos, de hecho, así. Yo recuerdo, mi pobre padre que nos está viendo, hola papá, pues yo recuerdo que mi papá roncaba muchísimo, ¿no? Y como que se volvió algo así como normal, ¿no? Definitivamente no lo ves como algo que sea un problema de salud, cuando sí lo es. Y pues hay especialistas que se encargan de esta parte, ¿no? Entonces hay que acercarse con ellos. Pues Ale, muchísimas gracias por esta padrísima charla. No sé si quieras cerrar con un mensaje final para todos quienes nos escuchan. Pues sí, ha sido un gusto de verdad y aumenta el gusto de ver que hay gente conocida y apreciada por mí que me hizo el favor de escucharme. Les agradezco mucho su tiempo. Sé que es algo complicado estar frente a una pantalla y no saber qué va a pasar. Yo creo que lo importante y el mensaje final que yo les daría es actuar con aceptación, amarnos, aceptar lo que está pasando ahora, ser amorosos, ser dadivosos con nosotros mismos, ser comprensivos no solo con el otro, sino con nosotros, saber que está pasando, que nos estamos enfrentando a algo que no conocemos, que estamos aprendiendo a enfrentarlo y que esto requiere de cierta paciencia. Decirles que si alguien identifica aquí algún trastorno del sueño, que por favor, como bien nos han dicho los doctores, acudan con un especialista, son especialistas los que
que tienen que encargarse de esto. Desde luego, roncar o no descansar bien no es algo normal. Hemos normalizado muchas cosas que nos alejan de la salud. Celebro, licenciada, que se esté tomando en cuenta el sueño, que se esté tomando en cuenta la salud mental, y de verdad abogo porque más gente conozca el tema. Por favor, compartan esta información y quedo a su disposición para cualquier cosa. Les agradezco y espero haber sido de contribución en sus vidas y en sus sueños. Estoy en silencio. Totalmente, Ale. Es definitivamente de aprovechamiento. Créeme que me incluyo en esta información. Es súper importante para todos, sobre todo para los que somos allá un poquito obsesivos, ¿no? Con sentir que no estamos haciendo suficiente porque la vida no está de alguna manera normal, ¿no? Y ese sentir que terminas el día y te quedas con pendientes y eso interrumpe el sueño y definitivamente el escuchar esto que acabas de decir, así como una servidora le ha servido, estoy completamente segura que a todas las personas que nos regalaron su tiempo esta mañana, pues también les sirvió. Muchas gracias a todos. La próxima semana también tenemos 2 pláticas que van a estar muy, muy interesantes y que seguramente también les van a servir y ojalá que nos puedan acompañar. Tendremos una plática de salud bucal que va a estar padrísima a cargo del doctor Jorge Hernández Tello, que él también trabaja aquí con nosotros y nos estará hablando, por supuesto, del tema de salud bucal y su relación con infecciones y, por supuesto, tenemos que hablar de ello con el tema de COVID-19, así que ojalá que puedan acompañarnos la próxima semana. Y también tendremos una plática muy padre también que es de importancia y de relevancia para todos quienes habitamos este planeta, que se llama Comer para salvar el planeta, alternativas locales. Así que ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana para que podamos platicar con ustedes. Tendremos a 2 expertos que van a estar aquí platicando con nosotros y pues ojalá que estas pláticas les sean de mucho provecho a todos ustedes. Pues muchas gracias, Ale, nuevamente en nombre del Gobierno del Estado. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Recuerden hacer caso de las indicaciones de nuestras autoridades. Tenemos por ahí algunas alertas de tormentas y de lluvia acercándose el fin de semana, así que por favor manténganse bien informados de las indicaciones que dan nuestras autoridades. El gobernador del estado va a estar muy pendiente y va a estar en sus cuentas de redes oficiales, va a estar a él ahí prácticamente cada hora escribiendo información acerca de estas lluvias que amenazan con estar con nosotros el fin de semana. Entonces, pues recuerden seguir nada más las cuentas oficiales, tanto de Protección Civil del Gobierno del Estado como del Gobernador del Estado, el licenciado Mauricio Villalobos. Pues muchas gracias a todos y que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias.